David Godoy, diputado del Grupo Parlamentario Socialista. David, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, pues prácticamente me he escapado de una comisión para poder conectarme, que estamos celebrando ahora mismo la Comisión de Turismo, Industria y Comercio en el Parlamento de Canarias y me he escapado un momentito para conectarme y ahora ya cuando acabemos vuelvo a incorporarme. Bueno, espero que no te pongan falta ni nadie se queje. Cuidado, cuidado que luego ya sabes lo que pasa. Y también saluda a David Suárez, viceportavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bien, bien, aquí empezando de lunes, ya Ajá. con la mañana movidita, ya hasta las 10:30 de la mañana, pero muy bien, muy bien. Con el tiempo, con el hueco de poder estar aquí en esta tertulia hoy. Muy bien. Bueno, que por cierto, yo tengo que hoy poner en marcha un nuevo sistema, porque siempre que doy paso a alguno de los tertulianos digo, bueno, David, bueno, Pedro, lo que sea, pero ahora, teniendo dos David, pues tendré que decir nombre y apellido, porque es que si no, podemos liarnos y, y se puede complicar la cosa. Pero bueno, para avanzar, porque tenemos muchos temas sobre la mesa. Ayer, Día Mundial del Medio Ambiente, seguimos luchando contra el cambio climático. Ayer viene una noticia también relacionada con esto que hablaba, y David Godoy sabrá algo más al respecto, de que la lucha contra el cambio climático lleva parada 6 meses en el Parlamento. ¿Es real esto? ¿Y cuál es el motivo? Realmente no es que lleve parada 6 meses en el Parlamento de Canarias. Lo que ha sucedido es el gobierno da entrada en el Parlamento de este proyecto de ley, el Parlamento lo toma como suyo y empieza la comisión de ponencia para ver qué enmiendas proponen los grupos parlamentarios para incluir en este proyecto de ley. Desde que se dio registro de entrada, que se dio el visto bueno por parte del Pleno del Parlamento, hasta ahora lo que ha sucedido es que precisamente los grupos de la oposición, hasta en 3 ocasiones, han pedido prórrogas para presentar enmiendas parciales al articulado. Uh-huh. No es que esté parada, se está trabajando en ella porque los miembros del Parlamento, que son precisamente los grupos de la oposición, han pedido prórroga en 3 ocasiones, por lo que ha dilatado más el proceso de que se apruebe. Si mañana mismo los grupos de la oposición deciden que no haya más prórroga y quieren que llevamos a pleno este proyecto de ley, por tanto que podamos aprobar la ley de cambio climático de Canarias, en el próximo pleno del Parlamento de Canarias puede estar ya aprobada. Por parte de los grupos que apoyamos al gobierno, de los grupos parlamentarios que apoyamos al gobierno, tenemos ya claras cuáles son nuestras intenciones, qué queremos que esté en la ley y qué no queremos que esté en la ley. Por lo tanto, si los grupos de la oposición quieren, la semana que viene, el próximo pleno, ya podemos llevar este proyecto de ley para que sea aprobado definitivamente. David Suárez. Bueno, yo creo que cuando se plantean esas prórrogas para presentar ampliaciones, modificaciones de una normativa, es porque se entiende que está incompleta. Esto debe ser una premisa para cualquier grupo parlamentario representado en el Parlamento, de que si se está pidiendo una ampliación de plazos, es porque todavía hay que añadir cuestiones que el gobierno, en este caso, se ha dejado fuera. La verdad que dejó con concreto cómo se encuentra actualmente esta presentación de alegaciones, de enmiendas para este texto, pero en cualquier caso, yo que puedo hablar directamente de Las Palmas de Canarias, de cómo se encuentra esta ciudad, pues hasta hace unos meses, a final de 2021, aquí se decidió cerrar la Agencia Local Gestora de Energía, un órgano fundamental precisamente para la lucha del cambio climático, precisamente porque no le daban contenido, ni presupuesto, ni recursos humanos. Y al final, aquí, en Las Palmas de Canarias, el municipio más importante de Canarias, se ha decidido pues, cerrar la Agencia Local de Gestora de Energía y ahora a ver qué pasa con esa promesa de modificación y mejora del cambio climático desde esta ciudad, que es una de las que también emana mayores gases contaminantes, ruidos, precisamente porque estamos aquí, tenemos el puerto más importante de Canarias. David Godoy. Sí, yo no cuestiono en ningún momento el proceso participativo por parte de los grupos parlamentarios, porque yo entiendo que el proceso de aprobar una ley que en el trámite parlamentario, que sí puede ser a veces tedioso y largo, precisamente lo que busca es dar garantías para que todos los grupos parlamentarios tengan este proceso participativo y puedan incluir aquellas medidas que creen necesarias. Lo que yo intentaba decir, lo que intento decir es que no es que esté parada esta ley en el Parlamento de Canarias, no es que no se esté trabajando en ella, se está trabajando en ella y lo que ha sucedido de este retraso de que no está aprobada definitivamente es este tercer plazo ya de prórroga solicitado por los grupos de la oposición. Yo creo que precisamente lo que tenemos que hacer, y ya llevado al Ayuntamiento de Las Palmas o cualquier otra institución, ya sea Cabildo o Ayuntamiento, es coordinar. Y de ahí precisamente la necesidad de que esta ley esté aprobada cuanto antes. De nada nos vale que cada administración del ámbito local o del ámbito insular vaya trabajando por su lado si no tenemos una ley regional
que lo que haga precisamente es coordinar y establecer unos criterios y unos principios por lo que nos vamos a regir todos como comunidad autónoma, para que luego aquellos cabildos y aquellos ayuntamientos que desean crear agencias propias o deseen crear iniciativas para ir en contra del cambio climático, para establecer esa transición ecológica, esa transición energética que necesitamos en las islas, sea todo de una. Que todos los ayuntamientos, todos los cabildos vayamos al unísono, que vayamos en el mismo camino. Precisamente la necesidad de que esta ley salga cuanto antes, sea aprobada en el Parlamento de Canarias, para que ya luego el resto de administraciones podamos hacer frente a una situación lo extremadamente complicada que se nos está dando, especialmente en las islas, por nuestra orografía, por nuestra realidad insular, que seremos una de las regiones españolas más afectadas por el cambio climático, por la subida del nivel del mar, por el proceso de desertificación de los montes, etcétera. Por lo tanto, cuando tengamos esta ley, que espero que sea lo más rápido posible, el resto de administraciones ya podrán trabajar coordinadas y con una herramienta útil para poder establecer ya luego esas medidas que crean oportunas desde su ámbito local o insular. Bueno, no sé si a David Suárez le sirve esta respuesta también, ¿no? Hablando también de que la ley, una vez que ya entre en el Parlamento, puede solucionar los problemas locales, como el caso que exponía. La verdad que no va a resolver los problemas locales, podría mejorar la fórmula de resolverlos, pero no los va a resolver. Tenemos una prueba evidente, tenemos la agencia del Gobierno Canario, agencia de tema de energía, la agencia de protección del medio ambiente, que precisamente mucho que ver con el tema de la situación que estamos viviendo actualmente con el cambio climático. Tenemos la Palma de Canarias, el ayuntamiento vierte aguas sucias al mar en la zona del emisario del teatro. Tenemos la agencia de protección del medio natural del Gobierno de Canarias, denuncia al ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que hacer ahora frente, el Partido Socialista, Podemos, Nueva Canarias al gobierno, tiene que hacer frente a una sanción de 30.000 euros de 2017 esto, y se ha seguido vertiendo al mar aguas sucias. ¿Qué se hace? Simplemente se sanciona y dice la ley que tiene consecuencias penales. 2017, estamos en 2022, no hemos visto absolutamente nada más. Existe una ley, es una norma, pero se ejecuta parcialmente. Entonces, está muy bien que haya una ley para el tema del cambio climático, pero precisamente tenemos otra ley ya por el tema del vertido de residuos al mar, de protección del medio natural, en la que se produce parcialmente es lo que se cumple. Entonces, tenemos que también mirar si esta nueva ley que se está trabajando también pues protege las cuestiones de contaminación que están produciendo aparte de las migraciones locales. Bueno, como hay varios temas sobre la mesa, sí me gustaría saltar de este tema a otro realmente, porque creo que hay uno, entre comillas, voy a decir que es más preocupante. Todos son preocupantes, pero lo que sucedía este fin de semana y el anterior, ¿no? O en este caso la semana pasada, cuando tenía lugar el derbi canario entre Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo Tenerife, parece que se dio un mayor volumen, ¿no?, de llamadas con casos de violencia de género. Todo esto pues ha generado también, pues no sé, una incertidumbre tremenda, porque claro, ante una cosa como esta, ¿cómo lo asociamos? David Godoy, ¿qué crees que ha pasado y por qué crees que se ha dado este tipo de situación? Bueno, antes que nada, sí, lanzar un mensaje de apoyo a la consejera Noemí Santana de Derechos Sociales e Igualdad del Gobierno de Canarias, que cuando alertaba de esta situación y lo denunciaba a través de las redes sociales, sufrió un acoso tremendo por parte de perfiles falsos o de otras personas que piensan que lo que está diciendo es desacertado, o que incluso que puede estar haciendo una crítica al mundo del fútbol cuando nada más lejos de la realidad. Los datos son datos, y los datos están ahí y reflejan que cuando hay un partido de fútbol, en este caso, que despierta cierto interés en la sociedad, en este caso canaria, el número de denuncias crece considerablemente, o denuncias o de llamadas al número de atención a la violencia de género sube considerablemente. Esto es un dato que es real, que nadie se lo está inventando y nadie está condenando ni al mundo del fútbol ni a cualquier otra actividad deportiva en esta tierra. Es una realidad que se está dando. Hay que analizar por qué sucede esto, porque cada vez que hay un partido de fútbol que despierta cierto interés en la sociedad canaria, crecen estas denuncias, crecen estas llamadas, crecen estas alertas de mujeres que sufren violencia en ese momento. Hay que analizarlo, y como sociedad tenemos que hacer ese análisis y tenemos que plantearnos no qué es lo que sucede con el fútbol, sino qué sucede con la población, qué sucede en nuestra sociedad, para que en esos momentos se despierte esos sentimientos de acoso de parte de una sociedad. Esto no quita para que no podamos tener un debate de altura, que podamos tener un debate en profundidad, sin que nadie se sienta atacado. Es una realidad que se está dando y tenemos que hacerle frente, porque la lucha contra la violencia de género y el acoso a las mujeres, yo creo que nos tiene que atañir a todos, nos tiene que preocupar a todos, y yo creo que son datos muy preocupantes a los que hay que hacerle frente. David Suárez.
Sí, evidentemente que no se puede ocultar esta realidad y evidentemente estamos a favor de que se luche e intentar pues, que estos datos pues, no sigan repitiendo. El problema ha sido, tal cual lo ha dicho David, es cómo se ha dado esta información. Esta información se ha dado a golpe de tuit, que es la política de Noemí Santana, consejera del Gobierno de Canarias de Podemos, que es su forma de hacer política. Golpe de tuit, polemizar. No es el momento de sacar ese tuit, evidentemente, pero peor todavía, lleva 3 años el Gobierno de Canarias como consejera de Gobierno y no ha sido capaz de en 3 años poner los medios para que esto se pueda reducir. Es lo que nos puede preocupar. Y aquí es verdad, y por supuesto que estamos en contra de cualquier daño que se pueda hacer en cuestión de cómo se puede atacar a una persona por los haters y demás que existen en las redes sociales, pero no se puede seguir haciendo una política a golpe de Twitter. Tienen que poner los medios, ya como Consejo de Derechos Sociales, de poner los recursos para que, si habiendo esta información, pues evitar que esto se siga haciendo o por lo menos reducir la información. No se puede estar continuamente dando este dato, intentando al final que lo que se produzca es un rechazo absoluto en la forma de gobernar de un gobierno de Canarias, en lo que se fundamenta es, vamos a poner un Twitter diciendo este dato. No, vamos a poner los recursos, vamos a poner puntos de información, puntos, lilas, puntos de que sean necesarios en los partidos de fútbol. Si esto sabemos, porque lo saben, todos lo sabemos, que esto se produce de forma asidua en los partidos de fútbol y también en otro tipo de eventos. Creo que cualquier momento es bueno para denunciar la violencia de género que sufren las mujeres. Da igual que haya un partido de fútbol, da igual el momento que sea. Cualquier momento es bueno y cualquier momento es necesario para denunciar qué es lo que está sucediendo, ya sea a través de Twitter, ya sea a través de una rueda de prensa, ya sea a través de una comparecencia en el Parlamento de Canarias. Cualquier momento es bueno y cualquier medio es bueno. Precisamente en un partido de fútbol, cuando está en el momento más álgido, si hay que denunciar, porque así tiene una repercusión aún más amplia, cuál es la situación que se está dando en las islas, se hace sin ningún problema y sin ningún miedo, porque precisamente hay que hacerle frente. Ahora, cuando se dice, no se ponen los medios necesarios para acabar con esto, ¿cuáles son los medios que hay que poner para acabar con la violencia que sufren las mujeres en las casas? Porque los medios están. A lo mejor lo que hay que hacer también es tener un debate en profundidad como sociedad, educar y cambiar los roles que tenemos como sociedad. Las mujeres tienen el acceso a la denuncia a través del teléfono, que es gratuito, que además es oculto para que no pueda ser revisable en las facturas de teléfono, y es lo que están haciendo las mujeres. Los medios están, hay que educar, y además están porque precisamente en estos últimos 3 años de gobierno de Canarias ha crecido considerablemente la partida en políticas de igualdad y en políticas de las mujeres, precisamente para que podamos luchar entre todos y todas juntos contra esta lacra machista. Los medios están, muestra de ello es que esas denuncias están siendo cada vez más altas, las mujeres cada vez pierden el miedo a denunciar a sus agresores, en este caso a sus parejas hombres. Por lo tanto, cualquier momento es bueno para denunciarlo, cualquier modo es bueno para denunciarlo, y lo que tenemos que hacer es tener un debate en profundidad como sociedad, cómo cambiar esto, que no lo va a solucionar ninguna consejera, ningún director, sea del partido que sea. No nos equivoquemos, porque se llame Noemí, mañana pasa a llamarse Juanita, Juanita no lo va a resolver por ella sola. Esto es un problema de la sociedad y tenemos en conjunto que resolverlo. Y me atrevo más a decir, por más o menos medidas económicas que pongamos sobre la mesa, tampoco se va a solucionar. Tenemos que poner los medios, es evidente. Además, el gobierno de Canarias ha hecho campañas excelentes a nivel mundial, como Mascarilla 19, que fue un ejemplo a nivel mundial, para que las mujeres pudiesen denunciar la violencia de género que sufrían mientras estaban en casa con sus agresores en el momento de la pandemia. Bueno, medidas están económicas y tanto de programas, de campañas. Lo que tenemos que hacer es ese debate profundo en sociedad para acabar con esta lacra sin cuestionar nunca ni a las mujeres ni tampoco a las medidas que se lleven a cabo. Insisto en lo que el problema ha sido la forma de sacar esta información. No se puede sacar un tuit en medio después del resultado de fútbol. Y a final de cuentas, por mucho que puedas negarlo desde el gobierno, la decisión es qué ha resuelto ese Twitter, qué ha generado ese Twitter que puede resolver la situación. Que se está trabajando en el estadio. No se está haciendo nada en el estadio para resolver esto. Lo que se hace a través de la Noemí Santana, la consejera de Podemos, es polemizar esta situación, que es lo que le gusta tanto a ella, que es lo que le ha servido para seguir estando con su estatus en el gobierno de Canarias. Evidentemente, esto se le va a acabar el año que viene, son las elecciones, y esto se va a acabar. Sus oportunidades son las que son, y lo que nos sigue preocupando, más allá de ese Twitter que es la verdad que muy, muy mal llevado en el momento en el que estaba, porque no ha resuelto nada, y David no puede decir absolutamente nada de que no se está poniendo los medios y qué problema hay con las personas que sufren violencia de género en sus casas. Estamos hablando del partido de fútbol, no estamos hablando de lo que pasa en casa durante el partido de fútbol. Hablamos durante el partido de fútbol, donde el estadio, los entornos del estadio, se refiere a esas situaciones que se viven en estos entornos.
no a lo que pasa en casa, porque se entiende que para esas actuaciones del domicilio ya existen unos protocolos. Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué protocolos se están llevando en los estadios de fútbol o en otros tipos de eventos donde hay una pública concurrencia, donde hay muchísimas personas y donde sufren estos datos se incrementan? Es la pregunta que nos hacemos. Si quieres generar un debate ahora, nosotros vamos a estar en ese debate, evidentemente siempre aportando, pero hay que tener claro que lo que ha hecho ese tweet ha sido polemizar. Y esto es un tema más serio que estar siempre a golpe de Twitter, que es lo que hace la consejera, como lo ha demostrado en el minuto 1 en el que entramos a este gobierno. Bueno, no sé si David quiere responder ya para cerrar este asunto. Yo es que creo que precisamente lo que ha hecho este tuit que tanto se critica es que estemos hablando de este tema, que se haya puesto en el foco del debate público, que cada vez que hay un partido de fútbol, las denuncias por violencia de género sufren una subida, y que no son violencias que se esté dando en el fútbol, en el ámbito del fútbol, ya sea en el partido o en el entorno del partido, y violencia que se está dando en la casa, cuando las personas llegan a casa, cuando sufren la violencia, no es en el partido de fútbol. Que puedo entender y comparto contigo que a lo mejor se debería reforzar, y de ahí comparto esa medida, que en los partidos de fútbol en el entorno, cuando las personas salgan, se estén haciendo campañas de concienciación de que hay que luchar todos juntos contra la violencia. Mira, te lo compro, hay que hacerlo, hay que reforzarlo, pero esta violencia se está dando después del partido de fútbol, no durante el partido de fútbol, y que este tuit ha servido para ponerlo en el debate público, para que estemos hablando y para que todos seamos conscientes de que esta realidad se está dando, ha servido. Bueno, David Suárez, abres tú el siguiente tema y hablamos del precio de la gasolina, que sigue creciendo. El descuento se va a prorrogar, el descuento de 20 céntimos, así lo avanzaba la pasada semana Pedro Sánchez, pero muchos se quejan porque sigue subiendo el precio y claro, ya el descuento poco a poco se va dilapidando. ¿Qué opciones tenemos o qué crees tú que se puede hacer al respecto? A ver, está bien la medida que se ha tomado a priori, ¿no? Evidentemente a todos los que ponemos gasolina nos ayuda, pero evidentemente entendemos que esa medida debe ser temporal, porque a fin de cuentas incluso tiene que mejorar esa situación. Si sabemos que aunque se esté abaratando el coste en el bolsillo del ciudadano, es verdad que luego pues sigue subiendo la gasolina. Y lo que me preocupa es en qué se está trabajando desde el gobierno del Estado para evitar que eso se siga incrementando. Porque vale, está la partida de la ayuda económica, pero ¿dónde está el tratado, la fórmula de llegar a que los combustibles bajen o llegar a otras fuentes de esos recursos? Porque está bien, todos estamos trabajando en aras de tener vehículos eléctricos, vehículos híbridos, pero sabemos que eso no puede ser de la noche a la mañana a cambiar. Entonces, lo que nos preocupa es qué está haciendo el gobierno central para que, de alguna forma, evitar que siga incrementándose el valor de la gasolina. Hay que tener en cuenta que cada vez más nos cuesta la subida de la factura eléctrica, cuando es verdad que ahora estamos en verano o casi a punto de verano, y ya por lo menos no tenemos el tema del gas en muchos domicilios, en Península y aquí en Canarias, en algunos lugares donde también sea necesario para el tema de estar en casa por las noches. Pero es verdad que la inflación se está notando en el bolsillo de todos y eso es lo que nos va a preocupar. Es decir, está muy bien que a priori se trabajó para mejorar con esa partida de ayudas para el bolsillo de cada uno, pero entendemos que esto no debe ser una medida permanente, sino que trabajar en que ese valor inicial se reduzca con nuevos acuerdos, otros países, para evitar que lo que está pasando en Ucrania al final nos afecta a todos. David Godoy. Cuando hablamos tanto de este tema de la subida del petróleo y por ende de la gasolina y también de la luz y del gas, yo creo que hay que llevarlo a su terreno, y esto es un problema que está sufriendo todo el mundo y especialmente los países de la Unión Europea, de nuestro entorno. Canarias y España tiene los precios de gasolina actualmente que son extremadamente caros, pero que a su vez son de los más bajos de toda la Unión Europea, porque nuestra tributación que afecta a la gasolina y al petróleo es de las más bajas de la Unión Europea. ¿Qué hacemos como país, qué hacemos como región en Canarias en este caso, que por cierto está exenta, para poder bajar este precio? Pues el margen que tenemos es prácticamente nulo, ya sea a través tributario o a través de ayudas, como hemos visto durante estas últimas semanas. Estos 20 céntimos que se aplicó por litro, que se está aplicando por litro en este momento por parte del gobierno de España, en muchos de los casos lo que ha sufrido es que sube el precio de la gasolina, del petróleo, y se lo come. Y ese 20 céntimos que disfrutábamos en aquel momento, ya no lo disfrutamos, lo seguimos disfrutando, porque si no seguiría siendo más caro en este momento. Y cuando hay algunos que dicen, vale, pues la solución es bajar impuestos, es fácilmente el ejemplo aplicarlo con el descuento del 20%. Si nos hacemos a la idea de que el descuento no es una subvención, no es una ayuda, sino hubiese sido
una bajada del tipo impositivo que hubiese repercutido en torno a 20 céntimos por litro, ya se lo hubiese comido la subida del petróleo. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno de España y el gobierno de Canarias pueden tener medidas, pero es que esas medidas no van a llevar a una bajada directa del precio del petróleo, porque es un problema del mercado. La baja oferta que hay en el mercado de petróleo, incluso ahora con el embargo que ha hecho la Unión Europea, aparte del petróleo ruso, hizo que se encareciera, que rápidamente subiera el precio de la gasolina, porque va a haber menos oferta, menos barriles de petróleo en el mercado y por ende sube los que están actualmente. Es un problema de oferta y de mercado. Que podemos poner medidas específicas, puntuales, para que los ciudadanos no suframos tanto el precio caro que tenemos a la hora de repostar en nuestro vehículo. Sí, pero mientras el mercado siga con estas tensiones, mientras el mercado siga con escasez de oferta, vamos a seguir sufriendo esta realidad. Esta realidad que, por cierto, en estos últimos días, por ejemplo, en Italia, los pescadores, los transportistas han salido a la calle. Lo que ya se vivió en España hace casi 2 meses, de huelga de transportistas y de pescadores, de ganaderos en nuestras calles, lo está sufriendo Italia ahora mismo. Y en Italia ni gobierna el Partido Socialista ni gobierna Pedro Sánchez. Es una realidad que se están dando en todos los países, que tenemos que hacer frente por parte de los gobiernos, poniendo medidas que por desgracia van a ser transitorias y que no van a tener un efecto de bajada del precio más que de ahorro en las familias a la hora de repostar. Pero cabe la posibilidad de que volvamos a ver huelga de transportistas en nuestro país porque siguen los precios al alza, porque, como decíamos, ¿no?, el descuento apenas, sobre todo a los transportistas y a los que trabajan en la calle, les supone un alivio. Esto pues puede otra vez volver a frenar la economía. David Suárez. Es evidente que, como había dicho, la medida inicialmente tiene que ser temporal y esto se sigue incrementando el valor de combustible y esto pues se le pone una solución en el origen, como decía, que se buscar otras fuentes de recursos donde podamos traerlos y de esto pues intentar pues, bajar el coste, o al final vamos a seguir pues poniendo del gobierno del Estado cualquier tipo de ayuda incrementando, ahora son 20, pues será algo más para bajar esos precios. Evidentemente, yo entiendo que lo que ha dicho David, ahora Italia está así, pero nosotros también estuvimos así y podemos volver a estar así, evidentemente, si los transportistas, que son a fin de cuentas los que nos suministran todos estos recursos que nos hacen falta al día a día, pues mira, es que nosotros no podemos hacer frente a los costes del día a día. Eso es un gobierno, a fin de cuentas. El gobierno está para eso, para buscar las soluciones y no como decía, no de forma puntual con ese ayuda de 20 céntimos. Hay que trabajar mucho más allá. Desconozco desde el gobierno central qué está haciendo para llegar a acuerdos con otros países, pero está claro que esto pues nos está afectando a todos porque esto es el incremento del coste, la inflación de los productos del día a día, de los vecinos de cada ciudad y evidentemente el presidente de Canarias pues ya tenemos una cesta de la compra bastante alta como para encima pues, seguir incrementando otros costes. Bueno, David, para terminar. Sí, para poner simplemente un ejemplo, en Canarias, si mañana se diese una huelga por parte de los transportistas porque el precio de la gasolina lo tienen caro, ¿qué margen tiene el gobierno de Canarias para actuar? Pues el gobierno de Canarias actualmente tiene exento el 99,9% del impuesto para los transportistas. Es decir, el precio que pagan los transportistas por la gasolina es el precio de mercado. No es el precio incrementado más los impuestos, es el precio de mercado. Y el gobierno de Canarias no tiene margen para actuar sobre el precio del mercado, ni siquiera lo tiene el gobierno de España, salvo que haya un acuerdo por parte de todos los países de la Unión Europea para regular el mercado y que así podamos bajar el precio de la gasolina. Y es que ya no hay más rebajas fiscales, salvo que, como digo, hagamos medidas transitorias de dar ayuda, de dar subvenciones, etcétera. Pero que, insisto, son medidas que va a hacer que paguemos menos a la hora de repostar, pero que no va a bajar el precio de la gasolina, porque el precio de la gasolina seguirá siendo el mismo y seguirá siendo alto hasta que el problema de mercado y de oferta no se resuelva. Bueno, quizá que sobre todo también el problema ya no está solo en los transportistas de Canarias, sino en los transportistas de Península, porque claro, si no llega la mercancía de Península, volvemos otra vez a estar en un grave problema que yo no sé hasta qué punto pues tenemos recursos para mantenernos. Ya lo han dicho los industriales y los proveedores que aquí en Canarias, como cierren fronteras o como no llegue la mercancía, lo vamos a tener muy crudo porque tenemos muy poco autoabastecimiento, ¿no? Y eso es otro problema añadido que también tenemos, ¿no? Que si esto continúa y se da en otros países de la Unión Europea o donde sea, no nos va a llegar mercancía. ¿Y de qué vivimos? Está claro que ya antes de la situación actual de guerra entre Rusia y Ucrania vivimos el COVID. Ese fue el ejemplo más claro, donde muchos transportes pues, dejaron de llegar a Canarias y salir de Canarias, precisamente porque habían suministros y así han demostrado. Es más, nosotros que podemos tener reuniones con
con diferentes empresas del Puerto de la Luz y Las Palmas, nos han dicho claramente que ya los costes que tenían antes de la pandemia eran unos y ahora se han cuatriplicado en algunos casos porque no llegan a llenar los distintos pues los almacenes para poder de alguna forma trasladar esos contenedores en barco. Y eso es una problemática que sufren a día de hoy las empresas que exportan e importan productos en Canarias, y eso no se ha resuelto. Eso entiendo que espero que se resuelva cuanto antes, se pongan los recursos, porque a día de hoy de Canarias salen no sé tantos recursos como salían antes, tantos suministros, y tampoco llegan tantos como llegaban antes. Y eso sí que también debe estar sobre la mesa. Y digo, esto es ajeno a la situación guerra de Ucrania y Rusia. Esta situación que ya se vivía por el parón que hubo con el COVID, y que esto pues habría que también poner los medios. En cualquier caso, tenemos en Canarias, somos capaces de ser autoabastecernos. Actualmente no, tenemos sitio, ¿verdad? Tenemos nuestros campos agrícolas, tenemos nuestro sector primario con cabezas de ganado, pero hace falta mucho más. También tenemos que tener la pesca. Somos afortunados de tener estos recursos que tenemos en nuestro entorno, pero no somos capaces de autoabastecernos, no tenemos la cantidad suficiente de productos para abastecer todo lo que es los 2 millones de habitantes que tenemos en Canarias. Bueno, David Godoy, para cerrar ya. Sí, la realidad de nuestra economía globalizada y nuestra dependencia del exterior es muy fuerte. Por poner un ejemplo, si como todos los análisis están diciendo, después del verano hay un corte superior del gas, por ejemplo, que pueda llegar a Alemania, que es muy dependiente de Rusia, mucho más que nosotros, Alemania va a sufrir. A lo mejor nosotros no sufriremos directamente, pero sí indirectamente, porque nosotros compramos muchos artículos en Alemania. Muchos de los productos que nosotros disfrutamos en nuestro día a día vienen de Alemania. Si Alemania paraliza la producción en parte de esos artículos, no vamos a tener. Con esto no estoy haciendo una llamada de alarmismo de que vamos a estar con un desabastecimiento dentro de X meses. Lo que quiero decir es que a veces no es tanto cómo nos afecta una medida directamente a nosotros, sino también cómo afecta a nuestro entorno, por esa realidad globalizada y de comercio internacional que tenemos, sobre todo con la Unión Europea. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer primero es, evidentemente, ya no solo por cuestiones económicas, sino por sociales, acabar con la guerra cuanto antes, que se acabe la guerra cuanto antes, para poder recobrar también esta normalidad económica, y que luego vaya todo solucionándose poco a poco. Como decía David, teníamos ya una realidad dura antes de la guerra por el parón del COVID, y lo que ha hecho es que esto lo impida por completo, que se ralentice aún más, que toda aquella actividad que se estaba recobrando, que estaba empezando a recuperarse después del COVID, lo que ha hecho es matarla por completo. Y es una realidad que se está dando con buques de transportistas, etcétera. Entonces, lo que pase en un país nos afecta, aunque no se directa, indirectamente a España y a Canarias, especialmente por nuestra realidad insular y alejada del continente. Bueno, pues tenemos que terminar. Me queda tan solo darle las gracias a David Godoy y David Suárez. David Godoy del Partido Socialista, David Suárez de Coalición Canaria. Pero, David Godoy, la próxima vez tenemos que ponernos de acuerdo, porque parece que ha presentado el programa David Suárez y tú y yo llevamos la misma ropa. La verdad es que me he quedado alucinando. Hace un rato digo, oye, parece separados al nacer o algo así, ¿no? Bueno, nos ponemos de acuerdo. Nos ponemos de acuerdo. Bueno, pues gracias a los dos por este buen ratito, por empezar así el lunes, por darnos información de cada formación política, y les invito a la próxima tertulia dentro de un par de semanitas para seguir abordando esta actualidad. Cuídense mucho, gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.